¿Has escuchado alguna vez un sonido que nadie más parece notar? Imagina un zumbido grave, profundo y constante que solo aparece cuando todo está en silencio, especialmente por la noche. No is an avian, no es una fábrica cercana. Es un sonido que parece venir de ninguna parte. Y lo más extraño es que no todos pueden oírlo. Este es un fenómeno real que ocurre en Taos, una pequeña y pintoresca ciudad en Nuevo México, Estados Unidos. Desde principios de los años 90, algunos de sus habitantes han reportado escuchar un zumbido persistente y de baja frecuencia. Lo describen como el sonido de un motor diésel funcionando a lo lejos, una vibración sutil, pero que lo invade todo. Lo llaman, simplemente, el zumbido de Taos o Taos. Lo verdaderamente desconcertante es la división que crea. Para quienes lo escuchan, es una fuente constante de malestar. Les provoca dolores de cabeza, náuseas, mareos, ansiedad e insomnio. Es un tormento invisible que les impide encontrar paz, especialmente en la quietud de la noche. Pero si le preguntas a su vecino de al lado, es posible que te mire con extrañeza y te asegure que no oye absolutamente nada. Para ellos, el silencio de Taos es absoluto. Aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Cómo es posible que un grupo de personas, sin conexión aparente entre sí, describan con tanta precisión el mismo sonido, mientras que otro grupo, viviendo en el mismo lugar, no perciba nada en absoluto? ¿Se trata de una alucinación colectiva, una histeria masiva, o hay algo más que no estamos entendiendo? La ciencia, por supuesto, ha intentado dar una respuesta. En cuanto el fenómeno ganó notoriedad, equipos de investigadores de universidades prestigiosas y laboratorios nacionales descendieron sobre Taos. Llevaron consigo equipos de medición de sonido de alta sensibilidad, sensores de vibración y todo tipo de tecnología para capturar este esquivo zumbido. La primera gran investigación, llevada a cabo por el Laboratorio Nacional de Los Álamos, entrevistó a numerosos residentes. Confirmaron que aproximadamente el 2% de la población de Taos afirmaba escuchar el zumbido. Los testimonios eran sorprendentemente consistentes. Describían un sonido pulsante de baja frecuencia, entre 30 y 80 hercios, justo en el umbral del oído humano. Pero cuando los investigadores desplegaron sus micrófonos ultrasensibles, los resultados fueron decepcionantes. No encontraron ninguna fuente acústica anómala. El equipo no registraba nada fuera de lo común que pudiera explicar las quejas. El sonido para la tecnología simplemente no estaba allí. Esto solo añadió más leña al fuego del misterio. Si no es un sonido externo, ¿cuál podría ser el origen? Las teorías empezaron a surgir, una más intrigante que la otra. Una de las primeras hipótesis apuntaba a la infraestructura humana. Tal vez el sonido provenía de grandes tuberías de gas natural, líneas eléctricas de alta tensión o alguna instalación industrial secreta enterrada bajo el desierto. La idea era que estas estructuras podrían generar vibraciones de muy baja frecuencia que viajan a través del suelo y que solo ciertas personas en ciertas ubicaciones podían percibir. Sin embargo, no se encontró ninguna instalación de ese tipo cerca de Taos que pudiera generar un ruido tan persistente. Otra teoría se centró en fenómenos geofísicos naturales. Podrían ser microseísmos, pequeñas vibraciones de la corteza terrestre que son demasiado débiles para ser sentidas como terremotos, pero que podrían ser audibles para oídos extremadamente sensibles, o quizás ondas atmosféricas de baja frecuencia generadas por vientos que chocan con las montañas cercanas. Estas explicaciones son plausibles, pero no aclaran por qué el fenómeno parece concentrarse en áreas pobladas específicas como Taos y no en otras regiones con geografía similar. Entonces, la investigación giró hacia el interior del ser humano. ¿Y si el problema no está afuera, sino adentro? Una de las explicaciones más comunes es el tinnitus, una condición médica que provoca la percepción de un zumbido o pitido en los oídos, sin que exista una fuente de sonido externa. Sin embargo, el zumbido de Taos no encaja del todo con el tinnitus típico. Las personas que lo escuchan afirman que el sonido parece venir de fuera, no de dentro de sus cabezas. Además, pueden señalar la dirección de la que parece provenir, y a menudo el zumbido desaparece cuando abandonan la zona de Taos, algo que no suele ocurrir con el tinnitus convencional. Pero la teoría más fascinante, y quizás la más inquietante, es la que sugiere que algunas personas tienen una capacidad auditiva excepcional para las bajas frecuencias. Se les conoce como oyentes de oro. Podrían estar percibiendo un sonido real de fondo, un ruido ambiental de nuestro mundo moderno, que la mayoría de nosotros hemos aprendido a ignorar o simplemente no podemos registrar. Este ruido podría ser la suma de innumerables fuentes lejanas a un tráfico, maquinaria industrial, incluso las olas del océano rompiendo a miles de kilómetros de distancia. Para muchos, es solo silencio. Para unos pocos, es un zumbido que nunca se detiene. Y lo que es aún más sorprendente es que Taos no es el único lugar del mundo donde ocurre esto. Se han reportado hums o zumbidos similares en Bristol, Inglaterra, en Bondi, Australia, y en Windsor, Canadá. En cada uno de estos lugares la historia se repite. Un grupo de residentes atormentados por un sonido invisible. Investigaciones científicas que no encuentran nada concluyente y una comunidad dividida entre los que oyen y los que no. El zumbido de Windsor, por ejemplo,
fue tan intenso que el gobierno canadiense financió un estudio multimillonario para encontrar su origen. La investigación apuntó a una posible fuente en las operaciones de una acería en la isla Suki, una zona industrializada al otro lado del río, en Detroit, Estados Unidos, pero incluso con un sospechoso claro. La cooperación transfronteriza fue complicada y el zumbido persistió durante años, afectando la vida de miles de personas. Esto nos lleva de vuelta a Taos, el caso más emblemático y misterioso de todos. A pesar de décadas de investigación, testimonios y teorías, nadie ha podido dar una respuesta definitiva. El zumbido sigue siendo un fantasma auditivo. La pregunta fundamental sigue en el aire: ¿por qué solo algunos pueden escucharlo? La respuesta podría ser una compleja interacción entre el entorno, la fisiología individual y la psicología. Quizás se necesita una combinación perfecta de factores: estar en el lugar correcto, tener la sensibilidad auditiva adecuada y quizás un cierto estado de alerta o estrés que sintonice el cerebro con estas frecuencias sutiles. Piénsalo de esta manera: nuestro cerebro está constantemente filtrando una cantidad abrumadora de información sensorial para evitar que nos volvamos locos. Oímos, vemos y sentimos solo una pequeña fracción de lo que realmente nos rodea. Y si el zumbido de Taos es uno de esos estímulos que, para la mayoría, queda fuera de nuestro rango de percepción consciente, y si los oyentes son simplemente personas cuyo filtro cerebral, por alguna razón, no está descartando ese sonido en particular, esta idea abre una posibilidad vertiginosa. El mundo podría estar lleno de vistas, sonidos y sensaciones que la mayoría de nosotros no podemos percibir. El misterio del zumbido de Taos podría no ser sobre un sonido extraño, sino sobre los límites de nuestra propia percepción. Hoy, el zumbido continúa. Para algunos, es una prueba de que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar. Para otros, es un recordatorio constante de lo poco que entendemos sobre nuestros propios sentidos. Si un día te encuentras en Taos, en la quietud de la noche del desierto, y de repente escuchas un zumbido grave y lejano, ¿qué pensarías? ¿Creerías que es tu imaginación, una falla en tus oídos, o la prueba de que estás escuchando algo real que la mayoría no puede? ¿Confiarías en los instrumentos que dicen que no hay nada, o en la evidencia de tus propios sentidos? El misterio del zumbido de Taos no es solo un enigma científico, es una pregunta directa a cada uno de nosotros sobre cómo percibimos la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, suscríbete. Esto fue Curious Shade, nos vemos en el próximo misterio.